hace una reacción al equipo de ortodoncia. Miren acá, ¿no? Al aparato mismo, ¿no? Empieza a crecer la encía de forma redundante. Miren acá también lo mismo, o esta otra, ¿no? Entonces, son lesiones reactivas que la encía ha crecido de forma como que defendiéndose, ¿no? Defendiéndose de algún agente agresor. Puede ser que haya una caries dental, puede ser que tenga este aparato de ortodoncia, o puede ser que la superficie sea edéntula. Entonces el paciente mastica algo duro, una marraqueta, algo, se va traumando esta encía y se va produciendo estas lesiones que son lesiones reactivas. ¿Cuáles son esas lesiones reactivas? El fibroma irritativo, como en este caso, un fibroma irritativo, ¿no? Ha ido mordiendo algo duro, el tejido conectivo ha ido proliferando, el tejido fibroso ha ido proliferando y ha ido formando este denominado fibroma irritativo. Doctor, ¿fibroma significa tumor? Sí, ¿no? Es como si estuviera formando un pequeño tumor, pero un tumor benigno, pero es secundario a un proceso irritativo. Y algunas veces encontramos esto fundamentalmente en aquellos pacientes, hagamos de cuenta que no hay el aparato de ortodoncia acá, no tiene, sin embargo podemos encontrar una encía redundante, toda la encía, miren acá, abajo también, etcétera. Entonces, estos casos de hiperplasia gingival eh, generalmente está asociado al uso de medicamentos anticonvulsivantes y uno de ellos es la difenilidantoína o la idantoína, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza para los casos o para tratar las epilepsias. Entonces, cuando tengamos algún paciente que está con epilepsia y nos dice que tiene un problema en la masticación porque le han crecido estas lesiones redundantes, nosotros decimos, esta es una hiperplasia gingival. ¿Qué habría que hacer en estos casos? Descontinuar el medicamento y tratar de utilizar otro medicamento, quién sabe, carbamazepina u otro medicamento que sea útil para bloquear su ataque epiléptico. Pero descontinuamos esto y casi a las 2 o 3 semanas empiezan a desaparecer esta denominada hiperplasia gingival. Luego tenemos otra lesión también reactiva y se denomina granuloma piogénico, piógeno. El granuloma piogénico es una lesión benigna, ¿no? Es una lesión benigna de carácter reactivo, es decir, que se presenta siempre y cuando haya un foco de irritación crónica, un foco de inflamación con material purulento. ¿Listo? Esto lo hemos avanzado en la parte de patología vascular. Ahí hemos visto cómo se produce un granuloma piogénico. ¿De acuerdo? Muchas veces se parece a un fibroma irritativo, pero acá en la superficie hay una pequeña úlcera, ¿no? Recubierta por un exudado fibrino leucocitario, ¿no? Y sangran demasiado, ¿no? Sangran. ¿Qué hay que hacer ustedes como médicos? Solo agarrar, colocar anestesia y retirar toda la lesión, porque hay aquí un tejido de vascularización proliferado, ¿no? Ese es el granuloma piogénico. También suele ser frecuente la presencia. El épulis del embarazo se parece al granuloma piogénico, pero se presenta más con relación al embarazo. Hay otras entidades que son reactivas, como el granuloma osificante periférico, el granuloma de células gigantes periférico, como estamos observando en esta imagen. Para mí, lo más frecuente es fibroma irritativo, la hiperplasia gingival, granuloma piogénico. Si está embarazada, no es nada más que este mismo granuloma piogénico que en el embarazo se denomina épulis del embarazo. Lesiones aptosas, también vamos a observar lesiones aptosas. Miren esta apta, ¿no? ¿Quién también de esta aula, los presentes no han presentado una apta, ¿no? Miren, una grande, enorme, otras pequeñitas, miren, otras más pequeñitas, etcétera. Pero se observan en el labio, en el paladar blando, paladar duro,
sobre la úvula, etcétera, ¿no? O sea, lesiones aptosas, ¿no? ¿Qué son las lesiones aptosas? Son úlceras inflamatorias, ¿no? ¿Qué tienes? Un afta. En otras palabras, estoy diciendo, tengo una úlcera inflamatoria. ¿Por qué inflamatorio? Porque voy a encontrar elementos inflamatorios, neutrófilos, linfocitos, monocitos, todo ello voy a encontrar en esta superficie. Me pregunto, ¿y cuál es la causa? La causa realmente es difícil de encontrar. En muchas de las veces es desconocida, ¿no? Cuando un paciente va a la farmacia, pregunta, doctora, o tengo este problema, ya estoy 3 días, en la farmacia, ¿qué le dan? Le dicen, bueno, le voy a ofrecer violeta de genciana, ¿no? Es un antiséptico y colóquese cada 3 horitas y una gotita en los sitios donde tiene su afta. Se coloca, a pesar de eso sigue molestando, está 2, 3 días, no puede comer nada caliente ni frío, etcétera. Entonces, está muy inflamada estas lesiones. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cuál es la causa? ¿No? Muchos investigadores dicen, podría ser un hongo, podría ser un virus, puede ser que le falte las vitaminas o simplemente el paciente está bajo estrés constante, ¿no? Personas que están con estrés, tienen exámenes, etcétera, empiezan a desarrollar estas lesiones aftosas, ¿no? Los traumas también son fundamentales en el hecho de comer algunos fragmentos de masticar alguna carne dura, algo de hueso, entonces lastima, irrita y sería el gatillo para presentar estas lesiones aptosas. Pero en realidad existen dos o varias formas de úlceras, ¿no? Las más frecuentes, la úlcera aftosa mayor y la úlcera aftosa menor. Esta sería una úlcera aftosa menor y esta sería una úlcera aftosa mayor. La evolución es totalmente distinta. Esta lesión úlcero aftosa mayor puede tener una duración de 3, 4, 5 semanas, meses, hasta años, ¿no? El paciente está con esto y pues ya se ha acostumbrado, consume algún analgésico, reduce un poco, desaparece y luego aparece en otro lado. Por eso se ha pensado que también estas úlceras aftosas mayores sean pues de origen autoinmunitario. ¿Estamos? Bueno, pero ¿qué pasa acá en las úlceras aftosas menores? Las úlceras aftosas menores ustedes tienen, se les presenta un día lunes y para el día miércoles o jueves ha desaparecido. Miren la evolución de la úlcera aftosa menor, ¿no? Ustedes se han aplicado violeta de genciana, azul de metileno, y bueno, se han hecho unos buenos enjuagues de agua bicarbonatada y desaparece la lesión. Se trata de una úlcera aftosa menor, ¿no? Hay otras, mire, múltiples y pequeñas en el labio que se denomina síndrome herpetiforme, ¿no? Y por último tenemos al síndrome de Behçet, que puede tener aftas en la boca, pero además tiene lesiones a nivel del ano y a nivel de la palma de las manos, ¿de acuerdo? El síndrome de Behçet. Lesiones en la lengua. Seguimos escudriñando a todos esos componentes que están dentro de la boca. Lesiones en la lengua. Muchas veces tenemos esta lengua, ¿no? Roja, intensa, y el paciente nos dice, doctor, me arde la lengua, ¿no? Me arde la lengua. Bueno, entonces estaremos frente a esto que se denomina la glositis, ¿no? Glositis. Bueno, ¿cuál será la causa de una glositis? Puede ser una causa traumática, infecciosa, por Candida albicans, generalmente la Candida albicans, el VIH, y también hay una gran mayoría de causas desconocidas, ¿no? Las denominadas glositis. Bueno, y tenemos acá variantes, formas de presentación de esta lengua. ¿Cuántos nos hemos topado con esta lengüita, no? Miren, una lengüita media blanquecina en su dorso, pero hay zonas eritematosas, así como si fueran un mapa,
miren, un mapa, estuviéramos viendo desde lo más alto y estuviéramos viendo un terrenito por acá, otro terrenito, otra parcela, otra pequeña parcela, otra pequeña parcela. Si vemos esta lengüita dentro de unos 3 o 4 meses, vamos a ver que estas parcelitas se han movido y puede ser que esta zona esté eritematosa, depapilada, sin papilas. Miren, aquí hay una gran cantidad de papilas que presentan un grado de hiperkeratosis, por eso se forman, esto, se toman el aspecto de papilas blanquecinas, ¿no? Miren, estas. Entonces, a esta lengüita se la denomina lengua geográfica. ¿Listo? Lengua geográfica. ¿Por qué? Porque tiene parecido a los mapas que tenemos acá. Miren, pero como está inflamado, produce inflamación, el paciente no puede comer cítricos, el paciente no puede comer picantes, no puede comer irritantes, no puede tomar ni gaseosas porque se irrita demasiado. O sea, aquí la mucosa está muy delgada, adelgazada, depapilada ya, por decirles, ¿no? No está ulcerada, pero está depapilada. Y por debajo hay pues elementos inflamatorios que son muy susceptibles de activarse a la presencia de algún irritante químico, un jugo de naranja, etcétera. Entonces, por eso también esta lengua geográfica recibe el nombre de glositis migratoria. Lengua geográfica recibe el nombre de glositis migratoria. ¿Por qué? Como les decía, puede que hoy esté esta lesión acá, mañana por acá, mañana por acá. O sea, migra estas lesiones en la superficie del dorso de la lengua. La otra es la glositis omboidal media, esta que tenemos acá, ¿no? Miren, es la mitad de la lengua, aquí aparentemente está con hiperkeratosis, pero hay una zona central, miren, ¿no? La glositis omboidal que está eritematosa, etc. Luego tenemos a la lengua escrotal, ¿no? La lengua escrotal es aquella lengua como esta que vemos acá, ¿no? Que está, que presenta esa superficie arrugada, como si fuera la superficie de un escroto, ¿no? La lengua vellosa, vemos acá, miren, ¿no? Parece que tuviera vellos. Generalmente esta lengua vellosa es pues porque el paciente tiene una infección por Candida albicans, VIH, ¿no? Como en esta oscura, miren, negra. Además de tener la lengua vellosa, el paciente está fumando, ¿no? Y la lengua, esta otra también, la lengua fisurada central, miren, presente una fisura. Doctor, ¿y tienen tratamiento? En realidad son sintomáticos los tratamientos que se van a emplear en estos casos, ¿no? Evitar cítricos, qué sé yo, hacer tratamiento del VIH, de los hongos, y evitar productos en alimentación muy calientes, cítricos, etcétera. Infecciones de la boca. También la boca puede sufrir infecciones, sí. Mire, la candidiasis oral, ¿no? El virus de VHS1 y el virus herpes tipo 2, ¿no? Para ellos vamos a hacer la prueba de sangre cuando tengamos una ampollita y queramos saber si realmente es por el virus del VIH o por qué se está presentando esa ampollita. Lo que hacemos es aspirar, con una hojita aspiramos el contenido de este líquido, de esta ampolla, y pues lo llevamos a un portaobjetos. ¿Qué vamos a observar en ese portaobjetos? Unas células típicas, tipo gigantes, que remedan pues la presencia de un virus o que nos demuestran que esta lesión corresponde a una lesión herpética por el virus herpético tipo 1 o tipo 2. Otras infecciones, miren, como esta que se puede observar en la cavidad oral, pues son producidas por el virus Coxsackie, ¿no? Y esto es denominado como con el nombre de herpangina, con H de herpangina, ¿no? Miren, aquí yo tengo un virus herpético normal, aquí tengo la presencia del virus Coxsackie bajo la forma de una herpangina. Esta entidad se denomina herpangina.
¿no? Y bueno, podemos tener el virus del papiloma humano. Y miren, aquí yo tengo, en este paciente, tengo la presencia de una verruga, ¿no? Miren, estas son las que sí es normal, pero acá estoy viendo unas verrugas, ¿no? Entonces quiere decir que la verruga, pues, ha sido originado en un virus del papiloma humano, ¿no? El HIV y también bacterias que pueden presentarse. En realidad, estos pacientes, tanto en la lengua, tanto en la boca, etcétera, pues van a presentar este síntoma que es capital de manifestación de enfermedad inflamatoria en la boca, que se llama el ardor, ¿no? Y aquí tenemos a los virus del papiloma humano, ¿no? Para recordar, tenemos la cepa 2, 4, 5, ¿no? La 6, la 11, generalmente están relacionados con el condiloma acuminado. Es una verruga genital que se la transmite por contacto sexual, ¿no? En cambio, estas, la 2, la 4 y la 5, nos van a producir solo verrugas al interior de la boca, ¿no? Las cepas 16, 18 muchas veces están relacionadas, no muchas, sino en todos sus casos están relacionadas con la producción de un cáncer. O sea, tengo una verruga y esa verruga tiene una cepa de 16 o 18, pues lamentablemente es una verruga que tiene potencial de producir un cáncer en la boca, ¿no? Hay otras cepas, 31, 33 y otros más, que también pues, pueden estar presentes en la boca, esto por las relaciones sexuales o relaciones maritales que uno pueda haberse contagiado, ¿no? Las etapas, ¿no? del SIDA, una ventana que duran de 2 a 12 semanas, negativo al Western Blot, requerido, ¿no? Hay una seroconversión de 2 a 4 semanas que se parecen específicamente a una infección gripal, no tiene problemas, pero miren, aún todavía no tenemos un resultado positivo para decir este paciente o esta paciente tiene un SIDA, ¿no? Asintomáticos se están en 6 meses, fundamentalmente en los lactantes, ¿no? 10 a 20 años puede durar en los adultos, han tenido su relación y nunca sale, no tenemos síntomas, quién sabe, hemos pasado una gripe y pues nunca más nos hemos vuelto a acordar, ¿no? Pero miren, 10 a 20 años y luego después se hace sintomática, miren, precisamente cuando se hace sintomática, cuando los CD4, si se acuerdan, los linfocitos de CD4 están bajos, ¿no? Hay una pérdida de peso, hay sudoración, fiebre, y claro, cuando ya tenemos esto y hacemos un recuento del CD4, y si está muy bajo, de 200 por mililitros, pues miren, nosotros vamos a decir, este paciente ya tiene un SIDA. Generalmente está asociado a micosis. Vean acá, ¿no? La lesión de un paciente con SIDA, ¿no? Con SIDA. Y como ustedes recordarán, esta lesión es roja con una proliferación de vasos sanguíneos. Este es el sarcoma de Kaposi, que también se puede presentar en la boca. Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. La boca también puede manifestar diferentes enfermedades sistémicas, o sea, enfermedades que pueden estar en el tracto digestivo, que pueden estar en otros órganos, en los pulmones, en los vasos sanguíneos, etc. Miren, estos son el líquen plano, el pénfigo, la escarlatina, la mononucleosis infecciosa, la difteria, el eritema multiforme y la enfermedad de Behçet, que corresponden a enfermedades sistémicas con manifestación también oral. Ya que hemos hablado de caries, hemos hablado de las complicaciones de una caries, hemos hablado de las lesiones reactivas, luego hemos empezado a hablar de la lengua, qué alteraciones hay en la lengua, luego después hemos hablado de las inflamaciones de la cavidad oral, ¿no? El herpes y todo. Pues hoy vamos a entrar a hablar de las lesiones preneoplásicas, que quiere decir las lesiones que nos van a ir a producir una neoplasia maligna, ¿no? Es tan importante que nosotros como médicos reconozcamos, ¿no? Cuándo es una lesión preneoplásica y cuándo esta lesión preneoplásica puede desarrollar un cáncer en la boca, ¿no? Miren acá, yo tengo particularmente dos entidades, miren, la leucoplasia y la eritroplasia. Y viene una tercera forma,
incluso una cuarta, pero una tercera forma que se llama eritroplasia moteada. O sea, tiene un componente de leucoplasia y otro componente de eritroplasia, ¿no? Cuando yo digo leucoplasia, cuando de pronto el paciente presenta una lesión blanquecina, una mácula blanquecina. Y miren, y para esto la OMS dice, si nosotros raspamos esta lesión blanquecina y vemos que aún raspando no se desprende, nosotros decimos esto es o corresponde a una leucoplasia. Porque si se desprende esta lesión, nosotros vamos a decir esta lesión no es una leucoplasia, es la presencia de un hongo o cualquier infección que está adherida a la superficie. ¿Estamos? O sea, tenemos que raspar y si no se desprende es una leucoplasia, ¿no? ¿Qué tiene? Una hiperkeratosis en la histología, una parakeratosis, una hiperortokeratosis, es decir, un aumento de la queratina en la superficie. ¿Listo? En la eritroplasia, miren, la mucosa más al contrario está atrófica, está aplanada, pero es una mucosa roja, miren, por eso se llama eritroplasia. Y resulta que esta mucosa roja empieza a presentar células con displasia. ¿Qué es displasia? Alteración del tamaño, la forma, la distribución, la orientación, la polarización de las células en este epitelio. Entonces, miren, ya estamos conociendo dos formas. Una leucoplasia que nos va a llevar al cáncer de la boca y la eritroplasia que también nos va a llevar al mismo cáncer, ¿no? Y hay una tercera forma, que es una forma mixta, ¿no? Donde la lesión presenta áreas rojizas y alrededor presentan áreas blanquecinas. Por eso se denomina como eritroplasia moteada, ¿no? Moteada, una lesión de leucoplasia y eritroplasia juntas. Luego tenemos a la hiperplasia epitelial asociada al HPV y la nicotina. Son pacientes que además de tener la infeccióncita pueden tener una infección por HPV y están fumando. Como en este caso, vean, es un paciente que tiene pues datos de que está fumando y están impregnadas las piezas dentarias por el tabaco, la nicotina. Hablamos ahora de las neoplasias malignas, ¿no? Entonces, miren acá, y aquí tengo esta lesión, es un cáncer escamocelular, tengo esta lesión, es un cáncer escamocelular, tengo esta otra lesión, es un cáncer escamocelular, tengo esta lesión, es un cáncer escamocelular, o tengo esta otra lesión oscura, que también es un cáncer, un cáncer en la boca, pero ya se denomina melanoma, ¿no? Es un tumor maligno. Ven acá, carcinoma escamocelular o epidermoide, que da lo mismo en estos, ¿no? Carcinoma epidermoide y melanoma. Podríamos decir que son los más frecuentes, pero el más frecuente, casi un 70, 80 o 90%, es el carcinoma epidermoide. ¿De dónde se ha originado? De la leucoplasia. ¿De dónde se ha originado? De la eritroplasia. ¿De dónde más? De la eritroplasia moteada. Ok, la hiperplasia producida por el tabaquismo y la infección por el HPV. Mire, tenemos lesiones predecesoras que ya las hemos revisado. Hablamos del labio, mire, perdón, la localización de estos carcinomas epidermoides, y se los había puesto. Frecuentemente es el labio inferior. Miren, el labio inferior. Doctor, ¿y por qué en este sitio? Y les había hablado que la contaminación ambiental pues está produciendo estos efectos. Si vamos al altiplano, vamos a ver que las señoras de pollera están pues haciendo sus trabajos ahí en el campo y no se ponen el sombrerito de sao, más bien se pone un sombrerito que más parece tongo para que se vean muy bonitas las cholitas, ¿no? Pero ese sombrerito, el alero del sombrero, pues no les cubre nada, ¿no? Y el sol incide sobre el labio inferior y puede producir esto. Miren, lesiones predecesoras y al final terminar en producir un carcinoma epidermoide. Lo propio acá, miren, cara lateral y ventral de la lengua,
piso de la boca, miren este piso de la boca, y uno dice, pero ¿por qué se ha producido el carcinoma acá en el piso de la boca? Simplemente miren, porque el paciente tiene restos, ¿no? Restos dentales que el paciente dice ya los ha empezado a tolerar y no nos causan la menor molestia, ¿no? Pero esto está irritando, está molestando al epitelio, pues que va a desarrollarse en un tiempo un cáncer, ¿no? En la encía o en la cresta alveolar, en la mucosa yugal, etcétera, etcétera. Son los sitios, pero ya ustedes saben, la mayor parte en el labio inferior, cara ventral y así sucesivamente va disminuyendo en porcentaje. Lesiones de labios y glándulas salivales. Tenemos a los labios, miren, aquí yo tengo el labio, y resulta de vez en cuando nos hemos mordido el labio, ¿no? Nos hemos traumado el labio, ¿no? Hoy me he mordido, y después de unos 2, 3 días decimos, hay un nodulito que me está creciendo, algo que me está creciendo, ¿no? Y ahora no sé qué hacer. Muchos de nosotros nos aventuramos a mirarnos al espejo y a colocarnos, a pincharnos con una agujita, ¿no? A escindir con una agujita. Y luego vemos que apretamos un poquito y nos sale una saliva espesa, ¿no? Pero es cristalina y se desinfla todo el cuadro, ¿no? Esto se denomina mucosele. Generalmente se produce en el labio inferior o en la mucosa vestibular, debido a que a una obstrucción o traumatismo del conducto de drenaje. O sea, cuando nos mordemos, traumatizamos el conducto que permite que la saliva producida normalmente y todos los días de nuestra vida salgan. Entonces, traumamos ese conducto, se oblitera el conducto y la saliva se extravasa, sale hacia el tejido intersticial, ¿no? Esa vasación del contenido salival. Ese es el mucosele en labio. Quiero que tomen muy bien en cuenta. Vamos a hablar de otro mucosele en cavidades nasales. Mucosele en labio. ¿Listo? La ránula es lo mismo que el mucosele, pero ya está ubicado en la glándula sublingual, ¿no? Hay una obstrucción del conducto, también se extravasa la saliva y miren, levanta la lengua, ¿no? A manera del cuello de una rana, por eso se denomina ránula, ¿no? Ránula, sin embargo, es lo mismo que la forma de presentación, la forma de producción de mucosele. Se ha roto el conducto, se ha obliterado y el contenido de saliva se extravasa. Hablamos de los quistes. En la boca se pueden producir quistes, sí. Han de ser quistes odontogénicos, ¿no? O sea, tenemos restos en la cavidad oral. Restos de qué? Restos de malasés, restos de la formación de esa pieza dentaria, restos de malasés, restos del esmalte reducido, restos de la lámina dental de Serres. Mire, y cada uno nos va a producir el quiste periodontal apical, el residual radicular, etcétera. En el segundo grupo tenemos al quiste dentígeno de erupción folicular paradental. En el tercer grupo tenemos al queratoquiste odontógeno periodontal gingival del adulto, del recién nacido, odontógeno glandular, etcétera. ¿Ven? Tengo este cuadro sinóptico de qué estructura se ha formado cada uno de estos quistes. La pregunta seguro ha de ser, ¿cuál de estos quistes es más frecuente, doctor? El quiste apical generalmente es de orden inflamatorio. Luego tenemos al quiste dentígeno y la pregunta será, doctor, ¿alguno de estos quistes está relacionado con tumores? El quiste dentígeno y el queratoquiste odontógeno. Estos dos están relacionados con la formación de tumores, que los vamos a ir viendo. Vamos a ver de los restos de malasés localizados u originados en el ligamento periodontal, en la vaina de Hertwig, ¿no? Y miren, aquí yo tengo el quiste periapical, una caries dental, su pulpitis, y se hizo de una capita, de un tejido contigo que lo rodea, y hay un material líquido, ¿no? Que puede contener un material líquido, etcétera, etcétera, ¿no?
Quiste periapical es más frecuente, es de origen inflamatorio, se presenta en piezas con caries dental o piezas desvitalizadas. Puede producir un granuloma reparativo. Miren, aquí tengo muchas más imágenes. Otro quiste, les decía, es el quiste dentígero. Se produce por acumulación de líquido. Ven, es la pieza dentaria y miren cómo a la pieza dentaria se ha adherido la pared del quiste a manera de un capuchón, ¿no? Esto sí, si esto lo volvemos a reconstituir, esto hace como una especie de un casquito adherido a eh, la parte cervical de una pieza dentaria, ¿no? Se produce por acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte, porque está recubierto de un epitelio, y la superficie del esmalte que hace la cápsula del quiste. Generalmente se presenta en pies no erupcionadas, terceromolares, bla, 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 etcétera, ¿no? Bueno, vean la histología del quiste dentígeno, tiene un epitelio escamoso, ¿no? Pueden mostrar cambios de malignidad, le decía. ¿A qué quistes tenemos que tenerle cuidado en la boca? Al quiste dentígero, ¿no? Quiste dentígero. Miren, y hay otro quiste, el quiste de erupción o hematoma de erupción. Miren, es justamente cuando la pieza dentaria emerge de la cresta, ¿no? Del huesito, y no puedes romper la encía, y ahí se forma un coagulito, una colección de sangre que se denomina hematoma de erupción, o podemos también decir quiste de erupción. Generalmente esto en los niños o en los lactantes, ¿no? Y aquí tenemos los quistes odontógenos, la tercera originada en las láminas de Serres, ¿no? Y esta es la que me llama la atención, el queratoquiste odontógeno. Por eso vamos a hablar más de este. Miren, acá se ha formado el queratoquiste, quiste derivado de la lámina dental de Serres, con un comportamiento similar al de una neoplasia benigna, con un alto porcentaje de recidiva. El síndrome del carcinoma nevoide de células basales asociado a múltiples queratoquistes está asociado al queratoquiste odontógeno. Vean ustedes este síndrome, miren cómo este quiste está relacionado. Cuando un odontólogo extrae la pieza dentaria y lo envía a patología y le dicen un queratoquiste, el odontólogo debiera de enviarlo al médico o de alguna manera escudriñar. No tendrá otras lesiones también en la piel o en alguna parte de su cuerpo, ¿no? O sea, no es nomás sacar la pieza dentaria, encuentra algo y tirarlo al tacho, entregárselo al paciente. Decirle al paciente, esta pieza dentaria tiene que ser estudiada. Este quiste que veo acá en esta pieza dentaria no es nada halagador, vaya señora, porque usted puede tener, porque miren, ¿a qué puede estar asociado este queratoquiste odontógeno? A un síndrome del carcinoma nevoide de células basales, también denominado síndrome de Gorlin-Goltz, ¿no? Que tiene múltiples quistes, ¿no? Epidermoides en la piel, las milias, puede tener un abombamiento frontal, hipertelorismo, múltiples queratoquistes, carcinomas vasocelulares, disqueratosis palmaria, aquí tengo lo más feo, ¿no? Fibromas ováricos y el denominado meduloblastoma, costillas bífidas, todo eso presenta el síndrome de Gorlin-Goltz, ¿no? Un poco para recordar entonces tumores que tenemos perdón, quistes que tenemos, ¿no? El más frecuente, quiste apical o periapical, ¿no? De origen inflamatorio, una caries dental. Luego tenemos un quiste dentígeno ya producido por una falta de ruptura, una alteración en la emergencia de esta pieza dentaria, la cavidad oral. No sale, se queda ahí detenido, choca contra otra pieza dentaria, etcétera, ¿no? Y no puede emerger a la superficie. Tiene carácter también, les decía, este quiste tiene un carácter de potencial de malignidad. Luego tenemos el quiste de erupción, que es también un quiste simple, que parece un hematoma. Nosotros agarramos un bisturí, hacemos una pequeña incisión, sale el contenido y es como si lo estuviéramos facilitando para que la pieza dentaria, pues, con esa puerta abierta de salida de la sangre pueda emerger y no haber mayores problemas. Dentro de los quistes odontógenos, al queratoquiste odontógeno, que hay que tenerle cuidado porque esta
puede estar asociado a este síndrome de Gowling-Goltz, que presenta múltiples lesiones tumorales, algunas venidas, pero fundamentalmente a esta que puede presentar un méduloblastoma. Hablamos de los tumores. ¿Cuáles son los tumores que pueden presentarse en la cavidad oral? ¿No? Dependiendo de las piezas dentarias. El ameloblastoma es el más agresivo. No se presenta en mayores de 25 años de edad, de 20 a 50. Se presenta en la mandíbula, un crecimiento lento, agresivo, y el único hallazgo que tenemos es que hay una movilidad o una mala oclusión de la pieza dentaria. El tratamiento al ser excisión, sacar todo, no curetear, ¿no? Por la recidiva, y con el tiempo pueden producir metástasis, ¿no? Miren acá, aquí está el dientecito retenido, y miren cómo se ha producido esta lesión, ¿no? Que está totalmente desfigurando, está destruyendo ya todo el macizo facial de la mandíbula, ¿no? El ameloblastoma, uno de los tumores agresivos que se presenta ahí en la boca dependiente de los dientes. Luego tenemos el TOEC, ¿no? Tumor odontógeno epitelial calcificante, ¿no? Que no tiene tanto trazo, es lento, pero su agresividad es menor que la del ameloblastoma, ¿no? TOEC porque tenemos estructuras, ¿no?, epiteliales, y además tenemos estructuras calcificantes, TOEC. El mixoma es un tumor también frecuente. Muchas veces el paciente va con esta lesión en la boca y dice: doctor, tengo un problema, me duele, pero siempre está hinchado, he tratado de pinchar alguna cosita, ha salido un poco de líquido, algo de moco, algún material, pero nada más, y no me duele como si hubiera pus, nada. Y bueno, es el tratamiento del odontólogo, del cirujano, que extraiga esta pieza dentaria, ¿no? O esta lesión más su pieza dentaria. Tumor benigno que se puede presentar en ambos maxilares, desplaza estructuras dentarias, a veces produce la resorción de los dientes, ¿no? Bueno, ya que hemos avanzado todo lo referente a la patología oral, vamos a entrar a hablar de la patología de vías respiratorias, ¿no? Como ustedes verán, estoy observando la fosa nasal. Miren, 3 fosas nasales. Y cuando hablamos de la nariz, vamos a hablar precisamente de esas fosas nasales. Y la pregunta es: ¿cuáles son las patologías más frecuentes de las fosas nasales, ¿no? Y justo en esta época que ha pasado, se me han tapado mis fosas nasales, no sé qué pasa, estoy medio hablando mal. Sí, he tratado de sacar el moquito, pero no me sale, ¿no? Entonces hablamos de las rinitis virales, ¿no? Las rinitis virales, ¿no? Que estamos viendo justo en estas épocas de cambio estacional, de otoño a invierno, o de invierno a primavera, de primavera, y así sucesivamente van sucediendo estos cambios, ¿no? Rinitis virales, ¿no? Rinitis alérgica, hay cuánta gente que no tolera el cútex, ¿no? Que utilizan las damas, o no utiliza algún, o no tolera el spray de algún perfume, o la pintura, etcétera. Entonces, de pronto ya pasan por ese sitio donde están utilizando, están pintando alguna movilidad, y uno siente como que si la nariz se hubiera tapado. Es una rinitis alérgica, ¿no? Hubiera habido una congestión en esas fosas nasales. Las rinitis atróficas generalmente en las personas ya mayores, ¿no? Por el proceso inflamatorio, al último se atrofian, y pues el paciente dice: siento frío en mis fosas nasales, no puedo respirar, porque es como que si el frío me estuviera entrando directamente y estuviera talando, chocando sobre la superficie de mi mucosa nasal, ¿no? Pueden haber, miren, las complicaciones, como en este caso. Miren, acá hay un material, aparte, esto es una rinitis viral, miren, ¿no? O puede ser una rinitis alérgica también, pero hay un moco filante, transparente, ¿no? Pero acá ya el moco ya es amarillento. Vean ustedes, un moco amarillento, ¿no? Entonces resulta que a veces se agrega sobre esa inflamación, ¿no? Se puede agregar bacterias y se producen las denominadas sinusitis agudas, cuando ya es intervenido el seno, cuando esta infección pues logra ingresar a los senos paranasales, frontales o maxilares, ¿no? A veces el moco se espesa ahí en el interior de esos senos, no sale, y se denomina mucocele.
generalmente cuando las sinusitis ya son crónicas, mucosele. O a veces vienen los dolores después de meses, van, me duele, van ante el otorrino les toma placa y le dicen no, que hay una colección purulenta. Miren, un empiema, o sea, y hay pus en ese seno frontal, no en ese seno paranasal maxilar. Se puede producir osteomielitis, esa colección de pus logra salir y a veces produce osteomielitis del maxilar superior. Tromboflebitis sépticas de la dura madre. Muchas veces infección de ese seno logra subir hacia el cerebro por vía lámina cribosa y tomar contacto con la dura madre y miren, puede producir la tromboflebitis séptica de la dura madre. Las complicaciones más graves de las sinusitis crónicas, ¿no? Y por último tenemos a los pólipos nasales. Miren cómo acá ha crecido una especie de un bultito, un nódulo, ¿no? Polipoide. Son los pólipos nasales. Y secundarios, ¿a qué son los pólipos nasales? Generalmente a los excesos de querer sacar, ¿no? El contenido mucoide. No hay cuánta gente que se suena la nariz como que se escucha a media cuadra que está sonando la nariz. ¿Qué estamos haciendo? Estamos irritando y ese proceso irritativo inflamatorio hace de que la mucosa se dematice y forme estas lesiones protrudientes, ¿no? Estos pólipos, ¿no? Todos los pólipos nasales generalmente son reacciones, procesos reactivos inflamatorios a un proceso, ¿no? Traumático que sufre la fosa nasal. Pueden haber lesiones ulcerosas. Miren acá el piso nasal, ¿no? Y les he puesto esto de un pacientito, miren. Pueden haber lesiones necrotizantes en la fosa nasal, sí. Miren, como en la tuberculosis, la sífilis, la lepra, la leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Puede existir en el tabique nasal y perforar el tabique nasal, ¿no? Y por último tenemos la granulomatosis de Wegener, que es ANCA positivo y pues tiene un pronóstico terrible, terrible. Puede llegar a destruir, puede llegar a comunicar de forma directa la cavidad oral con la fosa nasal, con ambas fosas nasales, como en este caso estamos viendo, mire, cómo se está destruyendo. Hay una vasculitis necrotizante que se presenta en la granulomatosis de Wegener. Pronóstico malo, antiguamente era denominado como granuloma letal de la línea media. ¿Por qué? Porque se presentaba en la línea media y letal porque los pacientes vivían muy poco y se morían con esta lesión, granuloma letal de la línea media. Doctor, ¿y esta granulomatosis de Wegener o el granuloma letal de la línea media tiene que ver con algún tipo de infección? No, es de carácter autoinmunitario, ¿no? O simplemente está relacionado con una proliferación de linfocitos que pues producen esta lesión francamente necrotizante, perforante y letal de esta zona. Patología, ya estamos terminando. Patología de la nasofaringe. La nasofaringe puede presentar inflamaciones, ¿no? Y como la faringitis, la amigdalitis, o puede presentarse tumores, los tumores benignos, ¿no? El nasoangiofibroma nasal. Vean acá, esta es una tomografía y aquí tengo un tumor, nasoangiofibroma nasal, o presentar un papiloma invertido. Los benignos, no se me olvide, tumores de la región nasofaringe, benigno. El nasofibroma o nasoangiofibroma, queda lo mismo, pero nasal, ¿no? Y el papiloma invertido, son benignos. Y dentro de los malignos tenemos el plasmocitoma, acabamos de recién revisar también la semana anterior, que es un plasmocitoma, no era nada más que la proliferación de plasmocitos, ¿no? Atípicos ahí, ¿no? Plasmocitoma extramedular se puede presentar también en la cavidad, en la región nasofaringea, ¿no? El neuroblastoma olfatorio y el carcinoma nasofaringeo.
son los malignos. Obviamente que a estos tenemos que agregar también los linfomas no Hodgkin que pueden presentarse ahí en la cadena de Palbe y en la nasofaringe. Patología de la laringe. Vean, yo tengo la laringe y estoy observando estas lesiones que llamativamente, miren, esta es la laringe y estoy encontrando las cuerdas vocales, ¿no? Las inflamaciones son frecuentes, la laringitis aguda, la laringitis crónica, pues hemos ido a jugar, hemos salido de un estado caliente a un estado frío y al día siguiente estamos con la voz de cantante, ¿no? Estamos roncos, es una laringitis aguda, pero a veces esa laringitis puede durar más de 2, 3 meses, etcétera. Estamos frente a una laringitis crónica y el paciente se ha quedado con esa voz muy especial de trasnochado, ¿no? La laringotraqueobronquitis aguda, generalmente asociada al virus de la parainfluencia, la laringitis crónica, producida por el streptococo, la tuberculosis, la difteria, ¿no? Y característicamente en la difteria produce una lesión pseudomembranosa o una lesión membranosa, que además está asociada a polineuritis, necrosis hepática, muscular, renal, asfixia, etcétera, y produce una parálisis del velo del paladar. ¿Quién? La laringitis crónica producida por la difteria. Puede también haber otra causa, si la causa autoinmunitaria, como el edema angioneurético. Los tumores de la laringe pueden ser los nódulos del cantante, miren acá, no uno solo, ¿no? Pólipo de la cuerda vocal, miren acá, un pólipo de la cuerda vocal, granuloma telangietásico, papilomas, etcétera, ¿no? ¿Qué son estos pólipos, estos nódulos? Mire, son excrescencias friables de color rosado relacionadas con el virus, causan disfonía, ronquera. En los niños, generalmente las cepas 5 y 6 se autolimitan en la pubertad. En el adulto, 16, 18 y se malinizan un 3%. Cuántos pacientes llegan al hospital y pues tienen ronquera y por último les hacen una biopsia, nos envían a patología, encontramos que realmente ya hay un grado de displasia o hay un cáncer ya en esta zona. Entonces lo más eh, eh, entendible es que pues, la causa de esta lesión pues, sea la presencia de un virus del HPV, cepas 16 y 18 que se están o ya se han malignizado. El nódulo del cantante es precisamente cuando uno empieza, no sé si ustedes se han fijado también, los artistas cuando van a empezar a cantar empiezan nunca piden Coca-Cola, nunca piden algo frío, piden un trago caliente, ¿no? ¿No? O algunos se toman un huevo, ¿no? Toman la clara del huevo directo a la boca, tratando de adecuar esa zona, ¿no? Tratando de hidratar y pues evitan cantar y de repente a voz alta empiezan a cantar, a suavizar, hola, 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 y al final empiezan a cantar suavito para hacer notas muy agudas a medida que las cuerdas vocales están ya preparadas para ese trabajo, ¿no? Si no es así, uno empieza, yo puedo en este momento gritarles a ustedes y quién sabe, yo puedo producir un nódulo del cantante, ¿no? Un nódulo por el exceso de, de, de agudeza en mi voz y el tiempo en el que no he calentado mi voz como para elevar el tono. ¿De acuerdo? Y en los malignos el carcinoma in situ y el carcinoma invasor. Pero ya les digo, casi todos esos están relacionados con el virus del HPV, cepas 16 y 18. Patología del oído, creo que es lo último. Tenemos a las inflamaciones, vean, la otitis aguda que puede ser viral y supurativa, las otitis crónicas causan perforación timpánica y lesión de los huesecillos, y el colesteatoma, que no es nada más que un acúmulo quístico de un material amorfo queratínico y serio, ¿no? Serio. A veces nos agarramos el cotonete y empezamos a introducirnos al oído externo tratando de sacar y digo, no escuchamos, no sé qué pasa. Y alguien nos ve y dice, pero ahí tienes una bola de cera. Ese es el colesteatoma. Pero a veces este colesteatoma
puede incluso erosionar el hueso, ¿no? Y producir un cuadro mucho más serio, ¿no? Pero ahí está, el colesterol no es nada más que un acúmulo de material quístico, amorfo, gelatínico y serio. La otoesclerosis es formación de hueso a nivel de la ventana oval con anquilosis de huesecillos. Los tumores que se presentan en el oído, el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular. Este es un carcinoma que no da metástasis, invade, destruye. En cambio, este es un carcinoma que invade, destruye, pero da metástasis, la diferencia entre esos dos. ¿Por qué? Porque el oído está tapizado por un epitelio escamoso. Luego, entonces, los cánceres, las neoplasias malignas siempre han de ser de ese origen. Patología del cuello. Lo frecuente es observar que hay ganglios, ¿no? Las denominadas adenopatías, pero podemos encontrar un quiste braquial, miren como un quiste braquial, a lo largo del esternocleidomastoideo, ¿no? Nosotros podemos hacer punción, agarramos una agujita o con de 20 cc para recolectar unos 20 cc, ¿no? Una jeringuita. Funcionamos y aspiramos un líquido claro, ¿no? ¿Qué significa? Que esto corresponde a un quiste braquial. Puede haber un quiste del conducto pirogloso como resto embrionario. Los paragangliomas, ¿no? Los paragangliomas generalmente denominados como tumor de cuerpo carotídeo, ¿no? También se pueden encontrar en otros lugares de la médula suprarrenal, tumor de cuerpo carotídeo, muy relacionado con cuadros de hipertensión arterial, que se encuentra justamente en la división de la arteria carótida, pegadita ahí se encuentra. Todos tenemos, pero muchas veces crece 1, 2 o 3 o 4 centímetros y ya hablamos de un tumor de cuerpo carotídeo. Y por último, el adenoma plomórfico, que generalmente se localiza en el ángulo mandibular, que es un tumor originado en la glándula salival, ¿no? Mayor, ¿no? Y pues tiene tejido fibroso y al ser una proliferación de células epiteliales. Y bueno, eso es creo que todo y agradecerles infinitamente porque hemos avanzado, hemos terminado esta clase de patología de cabeza y cuello. Si es que hubiera algunas preguntas, por favor. Hola.